si bien hemos visto cómo se mueve el líquido, cómo funciona todo, muy bonito, pero ¿cómo sacamos el calor, no? Pues sacamos el calor con estos componentes que vamos a hablar hoy, ¿no? El radiador y el ventilador. Son los dos componentes, pues, más importantes, donde más tienes que invertir si tienes una alta tasa de calor en el PC, ¿vale? Si tú quieres aumentar la eficiencia del loop, pues tienes que invertir aquí. Dicho de esto, pues también es cierto que en el bloque podemos optimizar bastante la disipación de calor, pues capturamos un poquito mejor el calor, ¿vale? Pero en mayor medida aquí, en radiadores y ventiladores, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con los radiadores. Pues ese líquido que viene en la RL y que nosotros lo movemos en todo el loop, cuando llega al radiador, este componente es el encargado de intercambiar temperatura con el exterior, por lo tanto, disipar el calor que trae este líquido. ¿Y cómo funciona? Bueno, en cierta forma es fácil, ¿no? Entra el líquido por un sitio, pasa por aquí dentro y sale más fresquito. Pero un poquito más, vamos a ver un poquito más. Ahí tenéis el radiador por dentro. El líquido entra a una punta, sí, y luego sale por la otra, pero ¿cómo es que intercambia el calor? El líquido pasa por dentro por unos tubos de cobre, va hasta el fondo por esos tubos, por la mitad de los tubos que veis ahí, llega al final, en el final tiene pues una cavidad donde da la vuelta y vuelve por los otros tubos del lado opuesto. Entonces, mientras que pasa por esos tubos centrales, tiene la ayuda de esas aletas, van a estar mucho más frías que los propios tubos y van a enfriar ese tubo mucho más que si no estuvieran las aletas, ¿no? Entonces con las aletas y el propio tubo central enfriamos la parte por donde pasa el líquido y bajamos la temperatura drásticamente del líquido del loop. A más radiadores, más capacidad de disipación. Pero a menor temperatura del líquido o menor diferencia de la temperatura del líquido con la temperatura ambiente, menos capacidad de disipación tenemos. Si yo tengo el líquido a 30 grados y tengo el aire a 40 grados, no es lo mismo si yo tengo el líquido a 60 y le tiro 40 grados, ¿no? ¿Me seguís, no? A más temperatura del líquido, más fuerza de disipación tenemos, ¿eh? Porque hay más diferencia. ¿Qué más? ¿Cómo funcionan? Materiales. Aquí hay una cosa interesante en los radiadores, ¿vale? Porque mucha gente me dice, oye, Deca, pues que este radiador vale el doble que el que yo te decía. ¿Por qué me recomiendas este? Por los materiales. No es lo mismo un radiador de aluminio que otro de cobre, por ejemplo. Los costes casi son el doble. El de cobre vale casi el doble. Entonces, el metal más eficiente térmicamente, el material que más rápido transmite la temperatura de todos los que hay en el mundo, el cobre está en el top de los más económicos, ¿vale? La plata es mucho más eficiente térmicamente que el cobre, pero no vamos a comprar radiadores de plata, porque si no ahí sí que nos gastamos una pasta, ¿no? Entonces los radiadores de cobre tienen un valor bastante añadido en ese sentido, que son más eficientes para transmitir la temperatura. Tú una barra de cobre y una barra de aluminio, por ejemplo, que son los dos materiales de los que nos podemos encontrar en el radiador, yo caliento la parte derecha y la parte izquierda se me pone a la misma temperatura que la derecha mucho más rápido, por lo tanto es más eficiente térmicamente. Por eso es que se utiliza el cobre en los bloques y en los disipadores, en los head pipes de los disipadores de aire, etc. Y en los radiadores. Entonces, ¿qué es de cobre en el radiador? Los tubos centrales, por donde va el líquido, evidentemente, por donde pasa el líquido es de cobre, las aletas son de cobre, en los buenos radiadores. Hay algunos que inclusive pues tienen los tubos de cobre, las aletas de aluminio o al revés. Pero lo que sí tiene que ser de cobre pues es el tubo por donde va el líquido y las aletas, por donde estamos intercambiando la temperatura, disipando, ¿vale? Bueno saber que los covers laterales son de hierro, de acero normalmente, y las partes, los extremos de los radiadores son de latón. Esto es en casi todos los casos, por no decirlos en todos, ¿ok? Donde va la rosca, donde ponemos el racor, eso es de latón, ¿ok? Un radiador de aluminio puede tranquilamente disipar calor, lo va a disipar de una forma menos eficiente, pero puede funcionar perfectamente un radiador de aluminio y es más, son muy buenos. Pero el radiador de aluminio en un loop de RL con bloques de cobre trae un problema extra, que es la corrosión galvánica. Si metemos dos metales distintos sumergidos en el mismo líquido, el material más anódico de la tabla se oxida. Es así, va a misa, química por así decirlo, es así siempre. Cuando hay dos metales distintos tenemos que buscar la tabla anódica de metales y decir, oye, ¿dónde están estos dos metales? A ver si va a generar problema. El cobre, el níquel y el latón están juntitos, muy pegaditos, incluso en el mismo cuadro. Esto provoca que esos materiales sean muy similares anódicamente, tienen la misma nobleza, entonces por lo tanto entre ellos no generan una corrosión galvánica importante, ¿vale? Pero fijaros en la tablita que más a la derecha tenemos el aluminio, el que pone Al. Entonces, cuando el aluminio se ha despuntado de los otros materiales, incluso está en otro marco, el aluminio, es el material más anódico, es el que se va a corroer si tenemos en contacto el aluminio y el cobre. En un loop de RL tenemos bloques de cobre, racores de latón,
Entonces con esos dos materiales, con esos dos metales, si ponemos un radiador de aluminio, se va a generar una corrosión galvánica dentro del radiador de aluminio. La corrosión galvánica pues empieza a desprender polvillo, porquerías y en el peor de los casos incluso llega a ser visible en otras zonas. Pero para que vosotros tengáis una idea, esta corrosión pues lo que hace es estropear el líquido y al estropearlo pues y generar polvillo y suciedad se puede estancar en zonas delicadas como los bloques y tal, y al final el buen funcionar de la RL con el tiempo se ve afectado. Entonces tenemos que evitar esa corrosión galvánica. En la All-in-One no sé cómo lo evitan sinceramente, creo que uno de los chicos en unos subs ha comentado que ponían bolitas de zinc dentro del loop. El zinc es más anódico todavía que el aluminio, por lo tanto se oxida el zinc y no se oxida el aluminio. No sé cómo contendrán la porquería que suelte el zinc, pero bueno, hay formas de evitarlo, parece ser, para All-in-One, aunque yo creo que en la mayoría de los casos ni se preocupan, ¿vale? Aquello pues empezará a estropearse y bueno, obsolescencia programada le llaman a eso. Entonces nosotros que montamos nuestra refrigeración líquida custom y elegimos los componentes, pues vamos a elegir los mejores. El radiador de cobre es el mejor. Vale la pena la diferencia, ¿vale? Así que la diferencia de precio. Centrados en ese tema. Creo que ha quedado claro el tema de la corrosión galvánica, si no, me preguntáis. Voy a leeros. Si se pilla a tiempo la corrosión, puedes limpiar el loop para evitar que se estropee componentes o una vez que lo tienes, adiós todo. No. Pasa que se estropea rápido. Te voy a enseñar porque en el blog, por ejemplo, he puesto fotos de un proyecto en el que yo había hecho y tuve problemas de corrosión galvánica. Y fijaros cómo me dejó el bloque. Este es el bloque de cobre niquelado y fijaros cómo empezó a oxidarse un poco, empezó a estropearse el níquel, ¿vale? Y fijaros las porquerías que empezó a dejarme en los bloques, ¿vale? Fueron 6 meses con agua destilada y sin anticorrosivo el agua destilada. Fueron 6 meses, pero lo usé muy poco, el PC, la verdad. Una cosa que hice y lo dejé un momento y dije, bueno, luego lo cambio, ¿sabes? Y ahí quedó. Fijaros los bloques como se habían manchado ya. Bastante. Lo que me tocó es pulirlos, limpiarlos y en el mantenimiento pues los desarmé bien, los pulí con pastita de pulir, quedaron geniales, ya lo veis. El de abajo estaba manchado igual que el de arriba, ¿vale? Lo pude solucionar después de 6 meses. Limpié todo y perfecto. Piensas que te tocará desarmar el loop si vas bueno, o tú, si tienes bloques transparentes, míralo. Si ves que el líquido está impoluto, pues aguanta. Pero si ves que el líquido empieza a presentar suciedades y empiezas a ver manchas en los bloques, desarma y cambia el radiador, te lo recomiendo, ¿vale? Porque luego si el bloque, por ejemplo, se le salta el níquel, ya la cosa se complica mucho más, ¿vale? Materiales. Cobre mejor que aluminio y aluminio mejor que cualquier otro, ¿vale? Radiadores, ese es el orden. Pero si vais a montar una RL Custom y tenéis componentes de cobre, no montéis radiadores de aluminio. El orden de los materiales es para que sepáis la eficiencia térmica que tiene el radiador, ¿ok? Entonces, vamos al tema del tamaño. Que el tamaño importa, dicen. ¿Pero cómo? Es una cosa muy importante. Porque aquí tengo pues varios radiadores, ¿ok? Sobre la mesa. Este radiador aquí es muy vasto. Para que os deis una idea del tamaño. Este es un ventilador de 12 centímetros. El radiador este es muy bestia. Era por enseñaros qué bestia de radiador. Y lo he puesto aquí por eso nada más. Porque ya lo saco. Es un radiador para un setup muy raro, ¿vale? Muy específico, en donde podamos calzar radiadores de 18-20 centímetros. Este radiador pequeñito es una particularidad muy bonita, muy curiosa que tiene Alphacool, que os digo que Alphacool tiene la variedad de radiadores más bestia. Tiene radiadores de todos los tamaños. De todos los tamaños, de todas las formas. Este radiador, por ejemplo, es para fans de 5 centímetros. Los tienes de 4, lo tienes de 6, lo tienes de 9. Esto no lo fabrican todas las marcas. Y tú dirás, ¿para qué? Hay casos en el que pues tú quieres maximizar la disipación por donde sea y pues este radiadorcito, por ejemplo, te entraría, sabes que por la parte trasera, por la parte posterior interior, puedes poner un radiador monofan en el ventilador de extracción. Pues en la parte izquierda, de donde van las gráficas, también te entraría un radiador. Si quieres llevarlo al extremo, pues este radiador te serviría. Es una peculiaridad para que veáis pues hasta qué punto llega esta gente, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo dos radiadores. Tienen dos grosores distintos. Os voy a contar, lo más importante en los radiadores en el tema de tamaño es la superficie de contacto con el aire. Por lo tanto, la superficie en que nos extendamos, no con el grosor, sino con la parte donde va a estar en contacto con el aire, ¿vale? Aquí tengo fans de 12, no tenía un radiador de 14 si no os lo enseñaba, ¿vale? Si este radiador fuera de 14 sería mejor que uno de 12. Un radiador de 14 mejor que uno de 12, ¿ok? Es lo más importante, por lo tanto, un radiador, por ejemplo, un radiador bifan para fans de 140 es mejor que un radiador monofan de 120, pero con este thickness, con esta grosor, ¿vale? Lo más importante es la extensión, la superficie de contacto con el aire, directo. Ahora,
Los radiadores gruesos hay que saber sacarle el partido. Y si le sacas el partido bien, rinden mucho, rinden muchísimo, ¿vale? Entonces, la pregunta o el planteo que tenéis que haceros vosotros cuando vais a escoger el radiador, lo primero es saber qué capacidad tenéis en superficie para radiadores. Lo primero. Entonces, tratar de cubrir la mayor superficie posible. Que me entra un trifán arriba, pues un trifán. Que me entran un trifán de 14, mejor que uno de 12. ¿Ok? Esto es lo más importante. Olvidaros del grosor de momento. Ahora, una vez que tenemos puesta la configuración de tamaño de radiadores, vamos al thickness, vamos al grosor. Cuanto más grueso, mejor, ¿vale? Si podemos poner un radiador más grueso, mejor. Ok. Pero ¿qué pasa? Fijaros en esta imagen que voy a poner aquí para que vosotros entendáis por qué el tema del thickness. Esto explica por qué un radiador fino y grande tiene más importancia que uno grueso. Para sacar el partido de un radiador grueso, necesitamos o mucha fuerza de aire, con un ventilador especial, por lo tanto vamos a hablar de altas revoluciones de fans. Por lo tanto, un radiador grueso no es compatible con un silent PC, un PC silencioso, porque vamos a subir velocidades a no ser que montemos una configuración de ventiladores push and pull. Ventiladores por un lado y por el otro, unos metiendo y otros sacando aire. Por la mera eficiencia lógica que veis aquí, si el radiador grueso, el aire entra por la parte frontal que estamos viendo, siguiendo la flecha, el aire entra fresquito, pero a la mitad del radiador, cuando el radiador tiene mucho thickness, cuando es muy grueso, a la mitad del radiador ese aire pues ya está caliente, ya está viciado. Y ese aire caliente ya no tiene la eficiencia ni la fuerza para enfriar el radiador que tenía cuando entró. Entonces, en un radiador grueso, lo importante es meter aire rápido y sacarlo rápido. Si logramos hacer eso, el radiador grueso tiene mucha más eficiencia que uno fino. Y un radiador fino, un radiador slim por ejemplo, ya con un radiador slim, cualquier tipo de fan a bajas revoluciones nos va a sacar un rendimiento muy cercano al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto de los radiadores, ¿cómo configurarlo, no? Lo primero es la superficie. Cuanta mayor cantidad de fans podamos poner, cuanto mayor grande sea el radiador, mejor. Luego el grueso, tenemos que ver el espacio que tenemos dentro de nuestro PC. Si nuestro PC, por ejemplo, tiene capacidad de poner un radiador, en vez de slim, que suelen ser de 2 centímetros y medio, 3 de grosor, ponemos uno de 4, 4 y medio, si lo podemos poner, lo ponemos. Por más que nosotros queramos configurar un PC silencioso. Porque si queremos utilizar esa potencia de disipación que nos da ese grosor, pues subimos las revoluciones en un momento específico y tenemos esa capacidad de disipación. Si queremos poner más grueso, por ejemplo, este radiador que está aquí, este es un Monsta, que es un monstruo. Este radiador Monsta tiene 8 centímetros de thickness, es muy, muy grueso, ¿vale? A este radiador necesitas ponerle muy altas revoluciones de fan, con un buen fan, o ponerle un push and pull a la mitad de revoluciones que un solo fan. Un fan a 3000 revoluciones es casi lo mismo que un push and pull a 1500. Entonces, para poner un fan, un radiador así de grueso, tenemos que mirar que tengamos el espacio y que podamos poner un push and pull. Si lo quieres utilizar para un silent PC, va bien siempre que puedas utilizar un push and pull. Ahora vamos a ver lo que es el push and pull, ¿vale? Yo creo que más o menos queda claro, ¿no? Cuanto más grande o más largo sea el radiador, mejor contra el grueso. Y para radiadores gruesos, mejores ventiladores y push and pull lo idóneo. Si no, no le vas a sacar el partido, ¿vale? Dicho esto, soltar lo que queráis de preguntas y avanzamos, ¿vale? Vamos a hablar de la densidad de aletas y otro tipo de cosas. A ver qué decís por ahí.